Puerto de Cartago, año 350. Un joven abandona a su madre sumido en lágrimas. Es un superdotado, pero sin fe. Se va a Roma en busca de fama y placeres. Aquel muchacho rebelde se llama Agustín. Su padre es pagano. Su madre, Mónica, es cristiana y reza por su conversión. No será fácil. Le atraen las filosofías de moda. Lee, discute. Ninguna de aquellas teorías lo convencen. ¿Será posible encontrar la verdad? Él lo duda. Un día en Milán oye a San Ambrosio. Queda deslumbrado. Ahora sí, el cristianismo responde a todas sus preguntas. A duras penas logra dominar sus pasiones y se convierte. Nos lo contará en un libro apasionante, Las Confesiones. Años después, Agustín es ordenado sacerdote y llegará a ser uno de los más grandes padres de la Iglesia. Habla y escribe mucho y bien. Sus obras y su pensamiento impulsarán la filosofía y la teología. Será un pilar de la cultura occidental. Él presiente que aquel imperio romano decadente no duraría mucho más. En el año 430, ya en su lecho de muerte, los vándalos cercan Hipona, su ciudad. ¿Era eso el fin? ¿Iba a ser superior al poder de la fe la fuerza de esos temibles conquistadores bárbaros? El cristianismo ya había sobrevivido a otra prueba peor: las sangrientas persecuciones de los emperadores romanos. Durante 3 siglos provocaron la muerte de miles de mártires. Unos murieron en la hoguera antes que renegar de Jesucristo. Otros fueron decapitados, crucificados o echados a los leones en la arena del circo. ¿De dónde sacaban los cristianos de entonces la fuerza para no ceder? De la Eucaristía y de la vida sacramental. Parece extraño, pero lo entenderás cuando estudies lo que son los sacramentos y sus efectos, a primera vista invisibles. ¿Y por qué no respondieron con la violencia contra sus perseguidores? Lo iban a hacer después de que su maestro había muerto en la cruz perdonando. Él es un Dios de amor, no de odio. Los cristianos se multiplicaron por la natalidad, sí, pero también por el apostolado de la palabra y del ejemplo. Tenían una ayuda muy poderosa: la fe y la gracia de Dios. Llegó el año 313 y el emperador Constantino les concedió el derecho de practicar públicamente su religión. Podían dejar las catacumbas y construir sus primeras iglesias. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo antes una gran batalla? Vale la pena leer esta parte de la historia. ¿Y después? ¿Cómo consiguió el cristianismo dar el salto de ser una religión prohibida y perseguida a ser el culto oficial en todo el imperio? Esa decisión la tomó en el año 380 otro emperador, Teodosio. Pero, ¿fue una medida acertada? En cualquier caso, con o sin protección del Estado, la Iglesia tuvo que afrontar la tarea de formular con claridad y sin error la doctrina cristiana. Además, dentro del mismo seno de la Iglesia, comenzaron a surgir herejías. No eran cuestiones baladíes, afectaban a la fe en la misma persona de Jesucristo o en la Santísima Trinidad. Los primeros concilios fueron definiendo los dogmas, es decir, las principales verdades de la fe. Piensa, ¿podría haberse mantenido la unidad de la Iglesia Universal sin la unidad de la fe?
¿En qué hubiera terminado la Iglesia sin defensores de la fe como San Agustín y sin la definición de los dogmas que hicieron los primeros concilios?